¿Qué tal? Buenos días. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, amada audiencia. Damos gracias al Señor porque nuevamente podemos estar en esta mesa de trabajo. Somos el Centro Cristiano Apostólico y Profético Gente de Fe de la calle Sargento Cabral número 74, esquina Avenida Monteverde, frente a la manzana 1 del barrio de Don Oriones de la ciudad de Claypole, República Argentina. Los días de reunión son los miércoles, viernes, sábados y domingos. A partir de las 17 horas 5 de la tarde te vamos a estar esperando con una palabra de parte de Dios para tu vida. También te recuerdo que la iglesia permanece cerrada hasta el día 30. El día 30 termina esta fase en la que estamos de la cuarentena y ciertamente estamos esperando las nuevas órdenes que nos van a dar para seguir ciertamente cumpliendo todo esto que el gobierno está mandando. Bueno, acá estamos. Mientras tanto aprovechamos el tiempo porque los días son malos y acá hay una palabra que quiero compartir con todos ustedes y está en Mateo, en el capítulo 5 de Mateo y el versículo 17. Y mira cómo dice esta palabra. Está hablando Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasa en el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, acá tenemos una palabra que refuta muchas veces los pensamientos o las ideas de algunos que dicen que el Antiguo Testamento no tiene validez, que desde el nacimiento de Jesús y cuando Jesús comienza su ministerio, lo antiguo se muere, lo antiguo no tiene valor. Tan equivocado. Acá Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley, no vino a anular la ley, sino que vino a cumplir la ley. O sea, a darle cumplimiento. Con su presencia, Jesús vino a darle cumplimiento a lo que se había profetizado, a lo que se había hablado en aquel tiempo. Y Jesús vino a cumplir lo que, ciertamente primero, lo que el Padre le había encomendado, lo que el Padre le había mandado, y también vino a cumplir la ley. Fíjate que en una oportunidad le reclaman, dice, tú no pagas impuestos. Y él le dice a Pedro, ve a la orilla del mar y ahí vas a encontrar un pez, abre su boca y saca el dinero que está en la boca de ese pez y págalo por ti y por mí. Y así lo hizo Pedro. O sea, tenía que pagar el impuesto que existía en aquel tiempo. ¿Te das cuenta? Jesús no vino a abrogar la ley. Mucha gente habla sin saber, mucha gente habla sin haber leído bien la palabra de Dios para poder entender. Acá se está hablando del cumplimiento de la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, hacer cumplir, dar cumplimiento a la palabra de Dios, dar cumplimiento a lo que el Señor había estipulado, a lo que el Señor le había mandado al pueblo de Israel. Fíjate que todo comienza desde el tiempo de la esclavitud, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios levanta a Moisés. Entonces le dice que escriban para memoria, y se empieza a escribir, ¿qué cosa? La Biblia. Qué tremendo, ¿no es cierto?
En aquel tiempo algo rudimentario, en aquel tiempo algo que aparentemente parecía que no iba a tener valor, que no iba a tener consistencia de todo lo que se estaba escribiendo. Sin embargo, hoy nosotros tenemos el privilegio de poder abrir una Biblia y leer la palabra de Dios y lo que aconteció en aquel tiempo. Y a veces no valorizamos. A veces hay gente que me dice, pero ¿sabe qué pasa, apóstol? Yo me duermo cuando leo la Biblia. Bueno, hoy en día tenés la Biblia en tu celular y te lo pueden leer. Si vos no ves o tenés problemas de no retener y todo, pero vos tenés la posibilidad de poder escuchar la Biblia. Porque en el celular tenés las aplicaciones para poder bajártela y poder escuchar todos los días parte de la palabra de Dios. Si querés, hay gente que no quiere, hay gente que no le interesa, hay gente que, bueno, no, yo me conformo con lo que escucho, veo videos y todo. El día que nos presentemos delante de Dios, ¿cuál va a ser la excusa que vamos a dar? ¿Qué excusa le vamos a poner al Señor? No pude, Señor, tú sabías que yo no veía bien. Y el Señor te va a decir, ¿por qué no escuchaste mi palabra? ¿Por qué no escuchaste cuando mis siervos te hablaban y te decían, poné y escuchá? Por lo menos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír la palabra, cuando oímos la palabra de Dios. Y algo va a quedar en nuestras vidas. Y acá tenemos el cumplimiento de la palabra. Todo lo que se habló, todo lo que se profetizó, todo lo que se enseñó, tuvo su fiel cumplimiento. El libro de Isaías nos habla acerca del nacimiento de Jesús, que nacería de una virgen, que sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, pero también después habló de que a Jesús lo iban a vender por 30 piezas de plata, que le iban a hacer un juicio, que lo iban a condenar a muerte y muerte de cruz, que lo iban a castigar. Habla del rostro de Jesús, que era una masa de sangre y de carne, dice, se perdió su hermosura a golpes. Y ciertamente, ¿por quién? Por cada uno de nosotros. ¿Por quién sufrió Jesús? ¿Por quién padeció? ¿Por quién no abrió su boca? Y nosotros somos malos, porque en vez de obedecer a Dios, en vez de hacer caso a lo que Dios nos dice a través de su palabra, nosotros nos ponemos en contra. Y después queremos que Dios obre, y después queremos que Dios se manifieste, y después queremos que Dios haga cosas en nuestras vidas. Qué egoístas que somos, qué malas personas, porque ciertamente tenemos que agradecer a Dios, tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Sabe que si el Señor no se hubiera presentado a mi vida, yo hoy no estaría aquí? Yo no te estaría hablando como te estoy hablando. Tenía una hechicería en mi estómago que me estaba matando. ¿Y sabe qué? El Señor me sanó. ¿Para qué? ¿Para que yo siga haciendo mi vida como yo quiero? No, para servirle, para amarle, para poder hablar de Él. Ahora, ¿qué pasa si yo me hago el que no entiendo, el que no... No, esto está lejano, que vayan los demás, que hagan los demás. Eso no es así. Dios no nos llamó para eso a nosotros. Dios no nos llamó para que sigamos haciendo lo que nosotros queremos. Por eso es que sigue muriendo gente y a nuestro alrededor, y estamos viendo, murió fulano, murió sultano, murió por acá, murió por este otro lado, de todos lados. Y vos decís, fulano murió, qué bárbaro. Pero así todo no queremos doblegarnos, así todo no queremos bajar, así todo no queremos pedir perdón. Seguimos en nuestra situación, seguimos en lo nuestro. ¿Te das cuenta? Jesús le dijo a la multitud,
¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué no obedecemos al Señor cuando Él nos habla? A Dios no lo vamos a engañar, a Dios no le vamos a decir, no, Señor, pero no entendí bien lo que me dijeron. No, porque Dios conoce hasta tus pensamientos, los conoce. Y hay gente que miente, hay gente que te habla a la cara y te está mintiendo. Qué vergüenza llegar a ser una persona grande y seguir en la misma posición. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude. Mi función, ¿sabe cuál es? Hablarte de Cristo. Mi función es decirte, apartate del mal. Mi función es decirte que Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla. Jesús no vino para decir, bueno, el Antiguo Testamento no existe, el Antiguo Testamento no tiene, pero si de ahí venimos, es como la historia de cada país. Hay gente que uno le pregunta por los presidentes que hubo, y los jóvenes, los chicos de ahora en día, no saben, porque no se les enseña y porque tampoco hay un interés por aprender de dónde venimos, cómo fue el nacimiento de nuestra nación, de nuestra patria. No, pero eso no tiene importancia. Sí que tiene importancia. Es nuestra raíz. Yo no entiendo. Gente que uno le pregunta, ¿quién fue Rosa? Un cantante de rock. ¿Cómo? ¿Quién fue Urquiza? ¿Quién fue Roca? Le preguntamos, ¿quién fue Perón? Que a veces escuchamos Perón, Perón. ¿Quién fue Perón? No sé. Un actor, ¿no? ¿Te das cuenta? Sabemos de música, sabemos de los cantantes, sabemos de las novelas, sabemos de los artistas, de los futbolistas, de los futbolistas más famosos, y no sabemos historia, no sabemos nuestra historia, de dónde nosotros venimos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hay gente de otro país que ama más a Argentina que nosotros. Yo escuchaba de los japoneses, que los japoneses aman el tango. Y el tango es nuestra música. El tango es nuestro. Y los argentinos uno le habla de tango. ¿A vos te gusta el tango? No, es horrible, a mí no me gusta. No es que uno viene a imponerte cosas, pero es nuestra raíz, lo mismo que el folclore. Cada país tiene su folclore. Y es hermoso. Pero nosotros no valorizamos. A nosotros nos gusta la música basura, la música chatarra, la música que no tiene ningún contenido de edificación. Escuchábamos la música de la década del 60, del 70, las letras, lo que decía. Hablaban del amor, hablaban de la familia, hablaban del papá, de la mamá. Hoy en día se perdió todo eso. ¿Te das cuenta? No valorizamos lo nuestro. No valorizamos lo nuestro. Es increíble. Pero bueno, yo sé que el día en que nos tengamos que presentar delante de la presencia de Dios, cada uno va a rendir cuenta por lo que hizo y por lo que no hizo, por lo que tenía que haber hecho y no lo hizo. Pedir perdón. Tanto cuesta agarrar a nuestros hijos y decirle, hijo, perdónenme. La verdad, me equivoqué. Perdónenme. Pedir perdón. Ciertamente es tan importante eso. Y acá estamos en Mateo, en el capítulo 5 y el verso 17. Dice, Jesús y la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla, a dar cumplimiento a la palabra. Y ahí tenés todo para poder seguir leyendo y para poder seguir ciertamente alimentándote
Y te vuelvo a repetir, si vos no podés leer la Biblia, decile a tu familia que te baje la Biblia hablada y vas a poder prenderla y escuchar. Escuchar. No tenés que hacer muchas cosas. Escuchar nada más. Cada día escuchás un capítulo, 2, 3, lo que sea. Tenés la libertad y podés hacerlo. Si no lo querés hacer es cosa tuya. Pero el día de mañana no podés decir que no se te habló, que no se te dijo y que ciertamente no sabías. Porque yo creo que no va a haber excusa delante de la presencia de Dios. Así que bueno, entonces nos vamos a quedar aquí y ciertamente nos vamos a encontrar mañana nuevamente a partir de las 7:20 de la mañana. Acordate, estamos hasta el día domingo, el 30, domingo 30, estamos en esta cuarentena estricta y de ahí vamos a ver qué dicen las autoridades y quiera el Señor que ya podamos abrir las puertas de nuestra iglesia. Muy bien, nos estamos despidiendo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Chao.